Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando, sobre la segunda parte de tejido epitelial. Recuerden que te voy a dejar la liguita del link anterior. Te voy a poner aquí una flechita en donde te va a señalar para que vayas al video anterior, donde hablamos de tejido epitelial de revestimiento en la parte 1. Estuvimos viendo pues los criterios de clasificación. También vimos algunas imágenes que tú ya puedes reconocer aquí en histología, para que vayas identificando el tejido epitelial de revestimiento, su característica, su función, dónde se encuentra, etc. Ahora sí, pues vamos a comenzar. Primero que nada, esta segunda parte se va a tratar sobre tejido epitelial, pero ya no de revestimiento, sino tejido epitelial glandular. Recuerden que anteriormente yo les había dicho que pues vamos a estar dividiendo este video se dividió en dos, en revestimiento y en glandular. Y vamos a empezar con el concepto de glándula. ¿Qué es una glándula? Así como dijimos que un tejido es un conjunto de células especializadas que, como su nombre lo dice, cumplen funciones que las caracterizan de otras y aparte tienen diferente morfología, las glándulas también son un conjunto de células. Más sin embargo, su función va a ser el de producir o sintetizar sustancias químicas. Estas sustancias químicas van a ser liberadas hacia el torrente sanguíneo. Pueden ser liberadas en una cavidad o pueden ser liberadas en una superficie externa. Cuando estoy hablando de que estas sustancias se segregan en torrente sanguíneo, estoy hablando que más que nada es para llevar una señalización de estas sustancias químicas hacia órganos especializados para cumplir una función. Aquí tenemos diferentes tipos de tejido epitelial de revestimiento. Primero les voy a mostrar tejido epitelial de revestimiento y luego glandular. Si ya lo vimos en el video anterior, aquí te lo voy a ir señalando, cada uno de estos tejidos pues está en contacto con una superficie, está en contacto con un medio externo. Por eso casi siempre, acuérdense que si hablamos de tejido epitelial de revestimiento, estoy hablando que se encuentra en la superficie de algún órgano, o por ejemplo lo podemos encontrar también en la epidermis de la piel, o también se encuentra recubriendo, revistiendo cavidades que son huecos como tal. Y bueno, aquí tenemos varios tejidos de revestimiento en donde podemos ver que la mayoría de las veces está en contacto con la luz, está en contacto con un medio, en este caso extracelular. Y bueno, ¿cuál sería la diferencia en un tejido epitelial, en un tejido epitelial glandular? Aquí vemos estas dos imágenes en donde pues un tejido epitelial glandular segrega, como su nombre lo dice, estamos hablando de glándulas, van a segregar sustancias químicas, ya sea en el medio externo o en el torrente sanguíneo. Estoy hablando de forma exócrina si es afuera o endocrina dentro de. ¿Sí? Aquí vemos dos ejemplos de tejidos en donde podemos ver que tienen esta forma redondita, en la cual no están en contacto con una luz o no están en contacto directo, pues sí, con una luz como tal. En la primera imagen tenemos, se las voy a ir señalando también, tenemos esta imagen en donde podemos ver la glándula como tal y va a segregar, pues como su nombre lo dice, va a segregar las sustancias químicas, pero a un espacio en medio. Este espacio en medio, ahí segregan las sustancias químicas. Y del otro lado vemos glándulas como tal, pero estas no van a segregar hacia el medio externo. Si ya les dije, van a segregar internamente. Hay algunas que segregan a través de conductos, pero bueno, este no es el caso de las imágenes que les estoy mostrando. ¿Cuál sería la diferencia de tejido epitelial de revestimiento y glandular? Primero que nada, la función. Tiene diferentes funciones. Revestimiento, como su nombre lo dice, cubrir superficies y cavidades. Y glandular va a tener la función de glándula, de segregar sustancias químicas hacia torrente sanguíneo, ya sea de manera exócrina o de manera endocrina. Pero ahorita te lo voy a estar diciendo cuando veamos los criterios de clasificación de tejido epitelial glandular. Espero que hasta ahí te vaya quedando simple. Ahorita, más bien, bueno, en lugar de simple quise decir, te quede claro, ¿sí?
Ahorita te estoy diciendo que los vayas separando y te muestro estas imágenes para que vayas reconociendo pues los diferentes tipos de tejido. En la siguiente diapositiva vamos a estar hablando de las generalidades. ¿Qué estoy diciendo con generalidades? En donde se va a encontrar el tejido, en este caso tejido epitelial glandular, se encuentra dentro del tejido conjuntivo. Si recordamos con anterioridad, vimos que el tejido epitelial de revestimiento estaba comunicado a través de una membrana basal con el tejido conectivo o conjuntivo. ¿Para qué? Para que hubiera una irrigación sanguínea que a la vez está en contacto pues con torrente sanguíneo, porque sabemos que el tejido epitelial es un tejido avascular, es decir, carece de vasos sanguíneos y necesita estar irrigado por la comunicación que hay entre tejido conjuntivo con membrana basal y a la vez pues con torrente sanguíneo. Y bueno, otra de sus generalidades es que pues vierten secreciones. Pueden vertir secreciones tanto interna como externamente, de manera endocrina o exócrina, que ahorita lo vamos a ver adelante. ¿Cuáles son las características del tejido epitelial glandular? Bueno, se orienta o se encuentra dentro del tejido conectivo, pero pues no se encuentra en contacto con una luz y se encuentra más bien entre el tejido conectivo. En la imagen de arriba, se las voy a regresar, que es esta que está aquí, podemos ver que tenemos la glándula como tal y está entre el tejido conectivo como tal. No tiene salida hacia una luz, al menos que sea dentro de o a través de un conducto. Me regreso. Bueno, cuando estoy hablando de la clasificación, voy a clasificarlo en 5 criterios. El número 1 es productos de secreción. Las glándulas segregan obviamente sustancias químicas, que estas sustancias químicas se van a ir a torrente sanguíneo y a la vez van a llegar a un órgano especializado para realizar ciertas funciones vitales. Recuerden que esto también lo vamos a retomar en sistema endocrino cuando hablemos de la función de glándula, hormona como tal. En la primera clasificación tenemos los productos de secreción. Lo vamos a clasificar en 2, exócrina y endocrina. En las primeras, que son exócrinas, bueno, estas secretan productos hacia la superficie, hacia la luz. Cuando vean la palabra exo, significa fuera de, ¿no? Si estoy hablando de exócrinas, son este tipo o este tejido glandular que secreta, en este caso, sus productos hacia una superficie, hacia la luz como tal. Y bueno, esto lo va a hacer a través de conductos. Cuando hablo de endocrina, si hablo de productos de secreción, estoy hablando que secretan productos hacia el interior, pero no van a estar dados a través de conductos, así como lo habíamos visto en exócrinas, sino que simplemente se conectan con torrente sanguíneo y vierten allí los productos químicos para señalización. ¿Por qué? Porque se van a través, o a esas sustancias se van a través de torrente sanguíneo para llegar al órgano especializado. Vuelvo a repetir, ¿cuál sería la clasificación del primer criterio, que sería productos de secreción? Glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Recuerden que cuando estoy hablando de exo, estoy hablando de fuera, y cuando estoy hablando de endócrinas, estoy hablando de sustancias dentro, ¿sí? Que segregan sus sustancias químicas dentro. Me voy con el siguiente criterio de clasificación, que sería los mecanismos de secreción. Primero hablé sobre los tipos de secreción y ahora estoy hablando sobre los mecanismos de secreción. Y bueno, voy a tener 3 tipos. El primero, que se llama un mecanismo de secreción merocrina, apócrina y holocrina. Cuando hablo de mecanismos de secreción, estoy hablando de merocrina cuando se segrega, más bien, pues sí, se segregan sustancias químicas, pero a través de algo que se llama exocitosis. Recuerden que la exocitosis es este mecanismo por el cual se desechan ciertas sustancias que ya no necesita la célula o ciertas partes de organelos a través de vesículas que salen al medio extracelular. Si estamos hablando de tejido epitelial glandular
con un mecanismo de secreción merocrina es que gracias a la exocitosis libera sustancias químicas a través de vesículas, pero al medio externo. Cuando hablo de apócrinas, es el que se encarga, o este es el mecanismo que se va a encargar de introducir moléculas muy grandes, y las tiene que, una vez que se introducen, estas se llevan un cachito de membrana, es decir, se introducen hacia la membrana, pero se llevan una parte de esta. Y las holocrinas son células glandulares que van a contener o van a contener fluidos en su interior, pero estos van a ser liberados cuando la célula muere, o sea, cuando la célula sufre un proceso de apoptosis, es decir, muerte celular, va a liberar las sustancias, las sustancias químicas que contiene para, en este caso, para dar señalización a otro tipo de órganos. Entonces, recordemos, tenemos mecanismos de secreción, serían 3: merocrina, apócrina y holocrina. Si estoy hablando de merocrina, es aquel que libera las sustancias químicas a través de exocitosis por vesículas. Si estoy hablando de apócrinas, es aquel que convierte o que introduce macromoléculas, es decir, moléculas muy grandes, pero se lleva fragmentos de membrana. Si estoy hablando de holocrinas, son aquellas células que mueren, que realizan apoptosis, muerte celular, y liberan el contenido de las sustancias químicas hasta el momento de su muerte. Recuerden que hasta ahí llevamos 2 criterios: mecanismos de secreción, y el primero que estamos hablando de los productos de secreción. ¿Cómo va a ser el producto de secreción? Si va a ser de manera exócrina, es decir, afuera de la célula, o si estoy hablando dentro de la célula como tal o del tejido como tal. Bueno, aquí estamos hablando de tejidos, entonces sería dentro o fuera, en este caso, del tejido. La segunda sería la cantidad de células. Si encontramos células tanto unicelulares o pluri o multicelulares. Creo que aquí no hay mucho que decir. Más que nada sería, si hablo de la cantidad de células, recuerden que estoy hablando de unicelular, cuando un organismo está formado solamente por una célula, en este caso un tejido formado por una sola célula, o pluricelulares, cuando en el tejido encontramos varios tipos de células. Aquí más que nada recuerden que un tejido es un conjunto de células especializadas, y ustedes me dirán, ¿cómo voy a clasificar el tejido epitelial glandular en unicelular y pluricelular si nos está diciendo que el tejido es un conjunto de células? Aquí, cuando se refieren en unicelular, quiero decir, por ejemplo, cuando las células se encuentran a una cierta distancia, un poco alejadas, y las puedo ver dentro del tejido de esta manera. Un ejemplo serían las células caliciformes. Recuerden que dijimos que las células caliciformes son este tipo de células que tienen forma de cáliz y segregan, como su nombre lo dice, secreciones o mucosidades a través de proteínas. Algunas, por ejemplo, se llaman mucina, que segregan moco para protección y también para comunicación o transporte. Y estos serían un ejemplo: células caliciformes, las veo en el tejido, pero las veo como si fuera, en este caso, separaditas a cierta distancia. Y después me voy a ir con pluricelulares, que encuentro en tejido epitelial glandular, las glándulas como tal, pero alrededor veo muchas células acumuladas, veo conjunto de células en un tejido conectivo. Recuerden que el tejido epitelial glandular se encuentra dentro del tejido del tejido conjuntivo o del tejido conectivo. Me voy con un ejemplo de célula unicelular, como su nombre lo dice. Aquí voy a acercar un poco la pantalla. Y estamos viendo aquí, a través de la señalización de estas flechas, células caliciformes. Esos huecos blancos están llenos de secreción o de mucosidad que va a ser liberada gracias a las células caliciformes, que, como ya dijimos, contienen secreciones. Ese sería un criterio en el cual estoy viendo células unicelulares. Aquí vemos en el texto que esta es una fotomicrografía en donde puedo ver tejido epitelial.
y donde estoy viendo células caliciformes individuales. Por eso se dice que es unicelular. No estoy diciendo que solamente sea una sola célula, porque recuerden que ya estamos en un tejido como tal. Y bueno, cada célula caliciforme puede ser considerada también como una glándula unicelular, porque pues está a cierta distancia una de la otra. Voy a regresar la diapositiva al tamaño normal y nos vamos a la siguiente clasificación. La siguiente clasificación sería tipo de secreción. Estoy hablando si es mucosa, serosa o mixta. Vamos a ver ahorita más adelante este tipo de secreciones como tal, es decir, cómo las voy a clasificar, cómo las identifico y cómo es su conjunto de células. Y llego al quinto criterio y el último, que sería, las células blancas. Cuando estoy hablando de comunicación como tal, las células se comunican de una manera parácrina, de una manera autócrina o una manera endócrina. Ahorita les voy a estar explicando cada criterio para que vayas entendiendo. Ok chicos, entonces si hablo de criterios de clasificación en tejido epitelial glandular tenemos 5. Productos de secreción, que estoy hablando si son exócrinos o endócrinos. Exo, fuera, y endo, dentro. Si estoy hablando de mecanismos de secreción, si estoy hablando en este caso de merócrina, si estoy hablando de apócrina o si estoy hablando de holócrina, por ejemplo. De ahí me iría con el tercero, que sería la cantidad de células, es decir, si estoy hablando de células unicelulares, como en el caso de las células caliciformes, y si estoy hablando de células multicelulares o multinucleadas, por así decirlo. Bueno, multinucleadas quiere decir de núcleo, serían multicelulares más bien. Y bueno, la 4, que sería el tipo de secreción, si es mucosa, si es serosa o si es mixta. Y por último tenemos el tipo de comunicación en una célula blanca. Aquí lo podemos ver si es parácrina, autócrina o endocrina. Ahora sí, me voy a introducir a fondo con cada uno de los siguientes criterios. Vamos a comenzar con productos de secreción. Tengo que las glándulas exócrinas, como ya lo dije con anterioridad, son aquellas que secretan sus productos, o en este caso las sustancias químicas, en una superficie. Pero esta va a ser a través de unos conductos o a través, en este caso, de tubos epiteliales que van a estar conectados. ¿Para qué están conectados? Para que lleguen a la superficie y por lo tanto se liberen estas sustancias químicas que van a hacer un trabajo de señalización. Y bueno, estas pueden transportar secreciones sin alterar su composición o también pueden modificarlo, ¿sí? Se pueden adicionar como tal o se pueden reabsorber estas sustancias. Aclarando, una glándula exócrina es aquella que segrega las sustancias químicas o los productos, en este caso, a su exterior. Estoy hablando que se excretan gracias a conductos o a través de tubos epiteliales que van a llegar al medio o a la superficie. Y bueno, las glándulas endocrinas, viceversa, no tienen o no poseen sistemas de conductos, sino que van a segregar sus productos, sus sustancias químicas directamente al tejido conjuntivo. Y bueno, estas se van a ir por torrente sanguíneo, van a entrar por torrente sanguíneo para alcanzar a las células llanas. Si estoy hablando de células llanas, por ejemplo, estoy hablando de algunos órganos llanas, como sería a lo mejor en glándulas mamarias, que necesito señalizaciones de sustancias, más que nada de hormonas, para empezar a producir la leche, en este caso cuando se está amamantando. Y bueno, otros serían los productos de las glándulas endocrinas, pues ya les dije que serían, en este caso se denominan hormonas. Las hormonas están en comunicación, sería en este caso glándula, es el producto secretado que está en comunicación con la glándula. Luego esta glándula recibe, inhibe o estimula a ciertas células y entonces le da la señalización de una función. Esto sería cómo actúa, en este caso, pues las sustancias químicas segregadas en una glándula. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver tanto pues glándulas endocrinas como exócrinas, y les voy a ir señalando con una flechita que podemos ver aquí. Pues en la primera imagen tengo una
glándula endocrina. Y pues esta, como lo decía, no tienen o no van a tener conductos ni tubos los cuales comuniquen con el exterior, sino más bien la glándula está conectada con el torrente sanguíneo a través de venas y capilares que van a llevar la hormona hacia un órgano diana. ¿En dónde encontraríamos en este caso glándulas endocrinas? Las encontraríamos ¿dónde encontramos tejido epitelial glandular? En hipófisis, en tiroides y en páncreas. Y la siguiente imagen, la imagen de su derecha, tenemos un tejido epitelial glandular con con un tipo de secreción o con un producto de secreción exócrina. Y aquí podemos ver claramente, también se los voy a señalar con una flechita, cómo vemos el conducto como tal, que también le puedo llamar adenómero. Este adenómero es el conducto que va a liberar las sustancias químicas, ya sea la hormona o los productos químicos, hacia el medio externo. Y bueno, está en contacto con la glándula, pero si se dan cuenta, la glándula se encuentra alrededor de este conducto para que se libere la hormona. ¿En dónde encuentro tejido epitelial glandular de secreción exócrina? En este caso lo encuentro en glándulas sudoríparas, sebáceas y salivales. Ahí es donde encuentro tejido epitelial glandular con un producto de secreción exócrino. Bueno, les dije que el conducto, en este caso en células, en tejido epitelial glandular exócrino, se llama también el conducto adenómero. Y hay diferentes tipos de adenómeros. Los clasifican dependiendo de la forma. Si se dan cuenta, pues el conducto el tejido como tal está formado por varias células, y en el primero puedo ver una forma alveolar o también llamada pues acinar. De ahí tengo una forma llamada tubular, por obviedad es en forma de tubo, y por último tengo la combinación de tubular alveolar, ¿sí? Entonces sería la forma del adenómero, es decir, la forma del conducto tiene tres formas: alveolar, tubular y túbulo alveolar, ¿sí? Esas serían las tres formas. Sigo con la diapositiva y pues tenemos aquí la clasificación también del adenómero. Voy a estar acercando la imagen para que la puedan ver mejor. Y tenemos aquí pues el conducto. Cuando el conducto solamente se conecta con un conducto como tal, con uno mismo, se le dice simple, conducto o adenómero simple. Y cuando tiene varios adenómeros, varios conductos como tal, que se ramifican y llegan hacia un medio externo, se les dice compuestos. Bueno, aquí tenemos varios tipos de adenómeros. El primero, pues, que tiene forma de tubo, como ya lo habíamos visto. Las formas son tubular, alveolar y tubular alveolar, ¿sí? O túbulo alveolar. Aquí tenemos en el primero un túbulo simple porque vemos como el conducto está comunicado solamente por un adenómero hacia arriba. De ahí tenemos otra vez solamente un conducto, pero aquí tenemos una forma tubular, la cual pues está ramificada, pero tiene solamente un conducto, un adenómero. De ahí vemos tubular enrollada, que pues es en forma de tubo, pero la vemos en esta forma, en forma de como si fuera una viborilla. De ahí tenemos acinar simple, que sería alveolar simple, que tiene una forma de alveolo, y bueno, tiene esta forma como redondeada al final. Y bueno, también tenemos alveolar simple, pero ramificada, con más de 3 ramificaciones de alveolo. Y de ahí, bueno, vemos tubular, pues tanto compuesta, que está por varios tubos. Por la forma del adenómero la podemos ver tubular, pero tiene varias ramificaciones por las cuales pues se llama compuesta. De ahí tenemos la forma acinar, que también estoy viendo esta forma, pero en compuesta, porque tiene varios tipos. Y luego estoy viendo túbulo acinar compuesta. La mayoría de las veces este tipo de de glándulas exócrinas con sus diferentes tipos de adenómeros no se visualiza como tal en el microscopio, pero es algo que se les enseña en histología,
para que vayan viendo los diferentes tipos de adenómeros, tanto simples como compuestos, si tienen forma tubular, si tienen forma alveolar o acinar, y si tienen una combinación de ambas, que sería pues túbulo acinar o túbulo alveolar. Espero que hasta ahí no haya ninguna duda y que vayamos claros. Estoy todavía en el primer criterio, en el criterio de productos de secreción. De ahí me voy con un ejemplo de glándulas exócrinas. Las flechas de color rojo están señalando las glándulas como tal, pero si se dan cuenta hay un espacio de luz que se dirige o que llega hasta, en este caso, hasta la zona apical o la zona de la superficie del tejido epitelial, ¿sí? Entonces, por lo tanto, veríamos que esta es un tipo de glándula exócrina. Si estuviera hablando de un tipo de glándula endocrina, estoy hablando que segregan sus productos o sus sustancias químicas a torrente sanguíneo. De ahí tengo la imagen de glándulas endocrinas que estoy viendo que alrededor tienen varios tipos de células, por lo tanto sería una cantidad de células multicelulares. Veo la glándula como tal, pero va a vertir su producto de secreción a torrente sanguíneo. Alrededor de este va a tener torrente sanguíneo, ¿sí? En la siguiente diapositiva tenemos, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de secreción. Los mecanismos de secreción, voy a iniciar con, recuerden que tengo secreción holocrina, merocrina o apócrina. Voy a empezar con la secreción holocrina. ¿Qué es lo que pasa con esta secreción? Bueno, yo había dicho que el producto se va a acumular dentro de la célula como tal hasta que pues madure. Esta va a sufrir una muerte celular programada, es decir, va a sufrir apoptosis. Recuerden que apoptosis o el término de apoptosis es muerte celular. Y bueno, los productos se van a eliminar hacia el medio extracelular de la glándula como tal. Van a ser liberados a través de la glándula. Y si estoy hablando de la glándula o de qué ejemplos tengo este tipo de secreción holocrina, estoy hablando que se encuentran en células sebáceas, si estoy hablando de la piel y también en glándulas del párpado, por ejemplo. Sería entonces, ¿cuál es la secreción holocrina? Holocrina es que sufre una muerte celular hasta que la célula, o en este caso el conjunto de células en un tejido, sufre apoptosis, pues entonces es liberado los productos químicos o las sustancias químicas o las hormonas como tal. Y bueno, una vez que pasa esto, se eliminan hacia la luz, se eliminan hacia el medio extracelular para dar la señalización correspondiente. En donde encuentro mecanismos de secreción holocrina, la encuentro en glándulas sebáceas y también en glándulas del párpado, en tarsales del párpado. De ahí sigo con secreción merocrina. Y si estoy hablando de secreción merocrina, es aquel tipo de secreción en donde los productos van a llegar hacia la superficie, pero esto a través de vesículas. Estas vesículas, acuérdense que las vesículas son desechadas o son eliminadas a través de exocitosis, ¿sí? Recuerden que cuando estamos hablando de exocitosis es que se eliminan productos de desecho de la célula o también ciertas partes de organelos de la célula que ya no son útiles para la misma. Entonces, si estoy hablando de un tipo de secreción merocrina, estos productos de secreción salen a la superficie, pero a través de vesículas son secretados. Y bueno, se fusionan también con la membrana plasmática. Y una vez que pasa esto, pues ya ahora sí vacían su contenido por exocitosis. ¿Dónde puede encontrar secreción merocrina? En células pancreáticas. Ahí puede encontrar tipos de secreción merocrina. Hasta ahora llevamos dos tipos de mecanismos de secreción: holocrina
que estoy hablando por muerte celular apoptosis, y merocrina, que estoy hablando por vesículas, que estas vesículas se fusionan con membrana plasmática. Y bueno, ya vimos los ejemplos de cada una de estas. En la siguiente diapositiva tengo la secreción apócrina. Esta secreción apócrina pues se va a liberar su producto, se van a liberar en este caso las hormonas, a la porción apical de la célula, a la superficie de la célula. Y bueno, van a estar rodeadas por una capa delgada de citoplasma, cubiertas también a su vez por membrana plasmática. Entonces, cuando estoy hablando de secreción apócrina, estoy hablando que las sustancias o los productos químicos van a llegar a una superficie apical, pero estos van a estar cubiertos por citoplasma, por una parte de citoplasma y por membrana plasmática. Una vez que pasa eso, se encuentran, son liberados como tal, porque en secreción apócrina se llevan, como son moléculas, se tratan de introducir más bien moléculas, macromoléculas muy grandes. Es por eso que se llevan una parte o una cubierta de la membrana plasmática. ¿Dónde voy a encontrar este tipo de secreción apócrina? Pues los voy a encontrar en glándulas mamarias. Y ¿cuál sería la función en glándulas mamarias? Pues liberar grandes gotas de lípidos que va a contener la leche como tal. Aquí tenemos una imagen y vemos primero, si nos vamos de izquierda a derecha, tenemos una glándula holocrina. Si estoy hablando de holocrina, recuerden que es por muerte celular. Empiezan a sufrir las células un tipo de muerte, y entonces liberan, solamente cuando hay muerte celular apoptosis, su contenido hacia el exterior. Y bueno, se vuelve a formar otra nueva célula y así vuelve el proceso. Holocrina, liberan sus productos a través de muerte celular apoptosis. Luego tengo merocrina, en donde las vesículas se van a fusionar con la membrana plasmática, y una vez que pasa esto, pues son eliminadas a través de exocitosis, ¿sí? Salen hacia el exterior a través de vesículas o a través de exocitosis. Aquí vemos en la imagen número B, o en la imagen B. Y luego en la número C estoy viendo que hay un pellizcamiento de una porción de la célula, es decir, se va a desprender una parte del citoplasma o de la membrana plasmática, y pues se va a segregar hacia arriba en una liberación de sustancias químicas o de hormonas. Estos serían los tres tipos de mecanismos de secreción. De ahí me voy con la cantidad de células. Habíamos hablado de células unicelulares y multicelulares o pluricelulares. No estoy diciendo que, por ejemplo, en unicelulares, recuerden, no es que esté diciendo que el tejido está compuesto por una célula, sino más bien que encuentro células en el tejido epitelial que se encuentran dispersas. Un ejemplo serían células caliciformes. En las flechas de color rojo puedo ver las células caliciformes como tal, separadas unas de otras, pero las estoy viendo en la superficie apical porque se preparan para secretar mucosidad, ¿sí? Permítanme un momento. Es que si no, se me reseca la garganta. En la siguiente diapositiva, las células unicelulares, en este caso pues son células simples, y bueno, están constituidas pues en células individuales distribuidas a lo largo del tejido. Y bueno, un ejemplo, como ya lo dije, son las células caliciformes, que son un tipo de células secretoras que va a secretar moco, y está ubicada también en otras células cilíndricas. Ese sería un tipo de ejemplo en la cantidad de células en un tejido epitelial glandular. Y el siguiente sería multicelulares. Estoy viendo, aquí igual se los voy a señalar, del lado izquierdo, estoy viendo pues el tipo de glándula, y estas glándulas están en comunicación con otros tipos de células dentro del tejido conectivo, dentro del tejido conjuntivo. Y bueno, estas pues están en comunicación constante con otro tipo de células multicelulares.
porque pues están compuestas por más de una célula y tienen diferentes grados de complejidad. Bueno, en cuanto a la disposición de las células, se encuentran en el parénquima y pueden tener presencia o ausencia de conductos secretores. Es decir, pueden tener conductos secretores que dirijan pues los productos químicos u hormonas hacia el exterior o no. En el criterio número 4 estoy hablando sobre el tipo de secreción. Y ahora sí, me voy a ir con el tipo de secreción: mucosa o serosa. Empezamos con glándulas mucosas. Y bueno, cuando estoy hablando de glándulas mucosas, ¿cómo se ven este tipo de glándulas? Pues en realidad, más que nada, pues tienen sus núcleos aplastados y se ven alrededor, se ven hacia la periferia. Cuando hablo de la periferia estoy hablando de que este tipo de tejido tiene unas células pues aplanadas y que se ven alrededor de esta, ¿no? Y bueno, es muy denso y aparte el contenido de secreción está compuesto por hidratos de carbono y por glucoproteínas. Recuerden, cuando estoy hablando de glándulas mucosas, estoy hablando que están compuestas por glucoproteínas e hidratos de carbono. Y bueno, ¿cómo va a ser su contenido? ¿Cómo van a ser en este caso el tipo de células? Sus núcleos son aplastados y bueno, miran hacia la periferia, ¿sí? Y bueno, su contenido es muy denso. Esa sería la característica de las glándulas mucosas. A continuación vemos en esta diapositiva un ejemplo de glándula mucosa en donde, señalando con rojo, estoy viendo cómo los núcleos están un poco aplastados y se encuentran viendo hacia la periferia. Es un contenido más denso y ya les dije que está compuesto por hidratos de carbono y por glucoproteínas. De ahí me voy con las glándulas serosas. Estas glándulas tienen un contenido de secreción más claro, es decir, no tan denso como lo estábamos hablando en mucosas. Y bueno, por fuera, estas glándulas tienen su núcleo redondo y lo tienen más en el centro. Y bueno, el núcleo está redondo y centrado, como lo acabo de decir, y solamente están hechas de proteínas. Es decir, las glándulas serosas no van a estar formadas por hidratos de carbono ni por la combinación de azúcares y proteínas, sino simplemente de proteínas. Aquí vemos una imagen en donde podemos ver las glándulas serosas y vemos, señalado con rojo, les voy a acercar, vemos una glándula serosa como tal. Y esta va a tener un contenido menos denso que la mucosa y sus núcleos van a estar en el centro, van a estar más al centro. Vemos estos pequeños puntitos que ven aquí. Y bueno, alrededor también encontramos pues conjunto de células multicelulares. Y por último llego a la comunicación de las células, si tienen comunicación parácrina, endocrina o autócrina. Aquí vemos las células exócrinas, bueno, clasificaciones, cuando estoy hablando de células exócrinas, es decir, que segregan sus productos hacia el exterior, estoy hablando de merocrina, apócrina y holócrina. Y cuando veo glándulas endocrinas, es decir, pues los fluidos, o en este caso las sustancias químicas y hormonas, están segregadas hacia torrente sanguíneo. Y bueno, ya sea por señalización. ¿Qué quiere decir esta señalización? Ya sea que es parácrina, si estoy hablando de que esta comunicación, las células están al lado, están comunicadas, tienen comunicación una con la otra. Si estoy hablando de señalización autócrina, quiero decir que la célula como tal, junto con el tejido, bueno, formando el tejido, tiene una señalización autócrina, que quiere decir que se autoestimula, ¿sí? Para, en este caso, liberar las sustancias químicas, a diferencia de la parácrina, que las células están comunicadas lado por lado y se pasan o se estimulan una a la otra. Y bueno, algunas de las referencias, o bueno, más bien la referencia sería del libro de histología de Ross, séptima edición 2015, de la página 153 a la 160. Sin más por el momento, así concluimos nuestro tema de tejido epitelial glandular.
recordando que una glándula es un conjunto de células el cual vierte un contenido de secreción al tejido conectivo. En este caso puede ser directamente a través de hormonas que van a pasar a la sangre y van a llevar una señalización a órganos o a células sanas. Si estoy hablando que el producto secretado está secretado por la glándula como tal y tiene la función de regular, inhibir y estimular, en este caso a la célula. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo una función. Y recuerden los 5 criterios de clasificación: productos de secreción, mecanismos de secreción, número de células, tipo de secreción y bueno, el tipo en este caso de comunicación entre células. Si se hablan células blancas, autócrina, endocrina o parácrina. Así finalizamos nuestra clase número 9 virtual. Gracias por todos, chicos. Nos vemos en un próximo video.